Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos era que a veces dejaban estas trampas para osos pesadas y oxidadas. A veces nunca volvían por ellas, lo que significaba que algunas partes del bosque podrían ser un campo minado de tobillos rotos. A veces encontrábamos cadáveres en descomposición que habían quedado atrapados en una y abandonados para morir. Una vez casi piso una, pero Peter notó la cadena a tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez nos encontramos con una de estas trampas que había sido activada. En la trampa quedaba una bota con el pie todavía dentro. El resto del cuerpo había desaparecido. Había un gran charco de sangre junto con trozos de tela ensangrentados. Por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había quedado atrapado y luego le habían amputado el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos ningún cuerpo. Debía haber estado con un amigo que lo sacó de allí. La parte irónica es que las trampas para osos son bastante fáciles de abrir si sabes qué pasador tirar. El pobre tipo perdió su pie por culpa de algún cazador furtivo idiota. Nos llevamos el pie y preguntamos en la estación de policía. No habían recibido ningún informe de personas lastimadas por trampas para osos. Este tipo ni siquiera fue al hospital. Esto significaba que o era un cazador furtivo él mismo o simplemente un tipo muy duro. Nunca lo encontramos, ni supimos de él desde entonces. Aún así, encontrar un pie amputado nunca es agradable, especialmente cuando sabes el tipo de cosas que hay por ahí. Una vez Peter me mostró un asentamiento abandonado que había encontrado en el pasado. Aunque éramos más o menos de la misma edad, yo era más un chico de ciudad que él. Él siempre había vivido en áreas menos pobladas y pasó gran parte de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia, principalmente debido a su padre alcohólico que lo golpeaba a él y a su madre. Pero confiaba en mí y a veces se abría después de una botella o dos. Para él, explorar la naturaleza era una forma de escapar de su hogar disfuncional, por lo que tenía un buen mapa mental del lugar. Condujimos durante un par de horas hasta que llegamos al asentamiento. Parecía podrido y viejo como el infierno. La mayoría de los edificios estaban hechos de madera, lista para derrumbarse en cualquier momento. Algunos estaban hechos del típico concreto soviético y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base increíble para cazadores furtivos. Las casas estaban vacías excepto por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de concreto, por otro lado, todavía tenían algunas cosas interesantes por ahí. Encontramos algunas cajas húmedas de dinamita vieja, lo que nos llevó a creer que era un pueblo minero antiguo. Efectivamente, había una gran cantera a unos pocos kilómetros de distancia que encontramos más tarde. No es raro encontrar pueblos mineros abandonados que nunca fueron puestos en un mapa, así que no nos detuvimos a preguntarnos por qué había sido abandonado. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas para distinguir lo que habían sido alguna vez. Todo lo demás estaba en un estado de descomposición, lo que hacía parecer bastante inseguro para que nos metiéramos demasiado con ello. Eso fue hasta que vimos al maldito ciervo. Peter me dio un codazo ansioso y señaló a nuestra derecha. Había un gran ciervo observándonos desde atrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos, más ciervos notábamos. Tal vez 10 o 12 de ellos, simplemente observándonos. No parecían sentirse amenazados por nosotros, sino más bien como si se aseguraran de que nos fuéramos de allí. Nos acercamos lentamente a nuestros cuatrimotos mientras estos malditos nos seguían en silencio, sin parpadear ni hacer ningún sonido. Cuando llegamos a nuestros cuatrimotos, debatimos si deberíamos dispararles, pero decidimos no hacerlo porque no queríamos que una manada de ciervos demoníacos sedientos de sangre nos embistiera. Simplemente comenzamos a alejarnos, considerándonos afortunados de que no hubieran decidido acabar con nosotros.
Recuerdo mirar hacia atrás cuando estábamos a unos 100 metros más o menos y ver a más de 20 ciervos parados allí, inmóviles. ¡Al diablo con esto!, gritó Peter mientras salíamos a toda velocidad del área y regresábamos al pueblo. Nunca volvimos, pero a menudo hablábamos de ello. Él creía firmemente que los ciervos tenían algo que ver con el abandono del asentamiento. Yo no estoy tan seguro, pero definitivamente no creo que esté fuera de discusión. Al diablo con los ciervos y sus misteriosas malditas formas. En ese momento, la policía ya sabía de nuestros diversos encuentros. Realmente no nos creían, pero aún nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, habíamos recuperado varios cuerpos para ellos que habían sido destrozados por ciervos. Todo eso cambió cuando uno de los oficiales, un amigo mío, desapareció. Había respondido a una llamada sobre unos niños que afirmaban haber sido acechados por un anciano extraño mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, había ido solo a investigar. Eso fue hace 16 horas, y nadie había sabido de él desde entonces. Peter y yo ayudamos en la búsqueda, ya que ambos lo conocíamos bastante bien. Horas de búsqueda no dieron ningún resultado, entonces alguien encontró su pistola en el suelo. Había sido disparada 2 veces, pero no pudimos encontrar los casquillos de las balas. Uno de los oficiales había traído un perro de búsqueda. El perro olió la pistola y comenzó a correr hacia el bosque, obviamente siguiendo un rastro. Lo seguimos lo mejor que pudimos, pero el maldito perro era increíblemente rápido. De repente, el bosque se llenó con el sonido de ladridos agresivos y gemidos. Llegamos al lugar donde el perro había ido y encontramos, gran sorpresa, un maldito ciervo. De uno de sus cuernos colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había empalado a través de la garganta y le había salido por la boca. Era tan grotesco que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo pienso. Él era mi amigo y ese maldito ciervo lo había matado. El ciervo estaba completamente quieto, con la cabeza inclinada por el peso del oficial. El perro gemía y gruñía hacia él, pero no se acercaba ni un centímetro. Uno de los oficiales de policía le disparó, lo que hizo que todos le disparáramos como locos. Recuperar su cuerpo sigue siendo una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaron en serio nuestras afirmaciones. Incluso ofrecieron respaldo cuando íbamos de excursión. Todavía me pregunto por ese anciano, sin embargo. ¿Los niños solo lo imaginaron? Peter todavía insistía en que algo sobrenatural estaba manipulando a los ciervos, volviéndolos locos, agresivos y completamente locos. Yo todavía me inclinaba más hacia la teoría de que los ciervos son, por naturaleza, completamente locos. En una ocasión, estábamos inspeccionando un posible campamento de cazadores furtivos. Cuando llegamos, nos recibieron 2 hombres mayores que inmediatamente comenzaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se apartaran para que pudiéramos inspeccionar su campamento. Era un campamento bastante estándar, con algunas presas recientes y pieles, pero los hombres parecían muy nerviosos, como si estuvieran escondiendo algo. Comenzamos a interrogarlos hasta que confesaron. Admitieron que habían disparado y matado a unos 7 u 8 ciervos la noche anterior, pero no habían recuperado ninguno de los cadáveres y simplemente habían huido del área. ¿Qué clase de cazador mata animales solo para dejarlos pudrirse? ¿Por qué demonios lo hicieron?, les preguntó Peter con un tono de urgencia en su voz. Explicaron que estaban sentados en un escondite, esperando para disparar a algún ciervo desafortunado. Luego, vieron a uno que caminaba directamente hacia ellos. Cuando apuntaron hacia él, vieron sus ojos a través de sus miras. Los estaba mirando directamente, pero seguía caminando con calma hacia ellos. Entonces, cuando escucharon crujir una rama y se dieron cuenta de que su escondite estaba siendo rodeado, fue entonces cuando escucharon crujir una rama y se dieron cuenta de que su escondite estaba siendo rodeado.
Todos los ciervos tenían la misma mirada sin vida en los ojos. Ninguno de ellos hizo ningún ruido ni ningún movimiento repentino. Cuando habían rodeado completamente el escondite, comenzaron a hacer expresiones agresivas y a bramar hacia los cazadores. Su escondite estaba elevado a unos 3 metros del suelo, sostenido por 4 pilares de madera. Los ciervos comenzaron a embestir los soportes mientras seguían bramando. Los cazadores estaban aterrorizados y simplemente comenzaron a dispararles a los ciervos uno por uno. Huyeron de regreso a su campamento después de eso y no habían salido a cazar desde entonces. Nos mostraron el camino hacia su escondite y, efectivamente, había varios cadáveres de ciervos tirados en la base. Había marcas visibles en los soportes que respaldaban su historia. Luego nos preguntaron si iban a meterse en problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no. Siempre y cuando no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les habríamos hecho pagar una tarifa, pero dado que habían pasado por un encuentro con los ciervos psicópatas, simpatizamos con ellos. De hecho, les agradecimos por haberse encargado de ellos por nosotros, ya que eran una amenaza para los locales. Les dijimos que si alguna vez se encontraban con ciervos agresivos, deberían eliminarlos de inmediato. Parecían un poco desconcertados mientras nos íbamos, y nunca los volvimos a ver. Este será mi último post. Será uno largo, pero describirá el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Agradezco de antemano a todos ustedes por leer mis divagaciones y especialmente agradezco a aquellos que me creen. Todo comenzó cuando Peter tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos un punto central en el bosque, tal vez cerca de un lago o cualquier lugar donde se supiera que los ciervos frecuentaban. Luego, instalaríamos un escondite en uno de los árboles más grandes y acamparíamos durante una semana, más o menos, disparando a cualquier ciervo que pareciera extraño. Al principio lo llamé idiota, ya que nuestro trabajo era preservar la vida silvestre en lugar de acabar con ella. Para ser honesto, también estaba aterrorizado por la idea de pasar una semana entera en medio de la nada. Me llamó cobarde y me dio un ultimátum: o vienes conmigo o voy solo. No iba a dejar que mi mejor amigo se fuera allí solo durante una semana. Probablemente lo sabía y lo usó como cebo. Fuimos a la ferretería local y compramos el equipo necesario para nuestro pequeño proyecto: tornillos, tablas de madera, cuerdas, etc. Luego fuimos de compras por otros suministros como comida enlatada y agua. Cargamos nuestros cuatrimotos con todo nuestro equipo y nos adentramos en la naturaleza. Me preguntaba por qué Peter de repente quería que hiciéramos algo tan precipitado y estúpido, pero supuse que simplemente ya había tenido lo suficiente. No lo culpé. Lo extraño era que, en realidad, no habíamos experimentado nada sobrenatural durante casi medio año hasta ese momento. Parte de mí se preguntaba si realmente quería buscarlo, por alguna razón. Nunca me dijo por qué decidió liderar esta retrógrada cruzada contra los ciervos, pero aún así lo acompañé para poder cuidar su espalda. Finalmente, encontramos un lago bastante grande, rodeado de árboles grandes y hermosos. Era principios de agosto, así que no corríamos peligro de morir congelados mientras dormíamos. Comenzamos a construir nuestro escondite, que terminó siendo más bien una plataforma de madera, a 5 o 6 metros del suelo, con una gran vista del lago. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. No habíamos visto ningún signo de vida silvestre mientras construíamos nuestro escondite, pero supusimos que era debido al ruido que hicimos. Nuestro plan tenía un gran defecto que no habíamos notado: malditos mosquitos. No teníamos cobertura y estábamos ubicados justo al lado de la maldita capital de los mosquitos de Rusia. No vimos nada extraño la primera noche, excepto las caras hinchadas del otro. Al amanecer del día siguiente, nos despertamos con el sonido de algo chapoteando en el agua. Asomamos la cabeza por el borde de nuestro escondite y vimos una cierva junto con 2 cervatillos. Los observamos durante unos 15 minutos antes de determinar que eran bastante normales. Incidentes similares ocurrieron de vez en cuando durante los primeros días. Nada fuera de lo común.
Me sentí aliviado y me pregunté si habían migrado a algún lugar nuevo, planeando aterrorizar a otros guardabosques. Pero por alguna razón, Peter parecía extremadamente tenso y maldecía en voz baja. «Oye, Peter, ¿qué demonios está pasando, hombre?». Me miró con una expresión vacía y se sentó a mi lado. Me explicó que había estado teniendo pesadillas con los ciervos. Sentía que si mataba a algunos de ellos, podría demostrarse a sí mismo que no tenía nada que temer. El pobre tipo no había tenido una noche de sueño decente en más de un mes en ese momento. Casi comenzó a llorar mientras me contaba estas cosas, lo que realmente me mostró lo cerca que estaba el tipo del borde. Tenía que ayudarlo, así que me quedé con él y mantuve la vigilancia mientras él tomaba una siesta. No le había dicho nada, pero en realidad había estado investigando cuánto costaría mudarme de Rusia. No había dicho nada porque no estaba planeando nada en concreto. Además, no sentía que pudiera simplemente dejarlo atrás. Mantuve un ojo en nuestros alrededores durante varias horas y casi decidí simplemente recostarme y disfrutar de la vista del lago cuando escuché algo acercándose por la izquierda. De la línea de árboles salió un ciervo solitario. Esperé un poco para ver si se comportaría de manera extraña antes de despertar a Peter. Inclinó la cabeza e hizo un movimiento como si estuviera bebiendo del lago, aunque no estaba cerca de la orilla. Fue más que suficiente prueba para mí, y lentamente sacudí a Peter hasta que despertó. Inmediatamente se arrastró hasta el borde y miró al ciervo, sonriendo con una especie de satisfacción sádica. Apuntó hacia él con su rifle y disparó. Un impacto directo, justo en el pecho. Dejó escapar un suspiro de alivio y comenzó a reír. Escuchamos el sonido de varios animales caminando dentro de la línea de árboles, pero nunca vimos a ninguno de ellos. Casi parecía que ese ciervo solitario había sido un cebo para ver cómo reaccionaríamos. Esto solo alimentó la paranoia de Peter. Prácticamente temblaba de miedo cada vez que escuchábamos algo vagar por la línea de árboles. A veces, un ciervo aparecía en el otro lado del lago, pero no importaba cuántas veces Peter y yo le disparáramos, nunca lo alcanzábamos. Por la noche, nuestra principal fuente de luz era una linterna que funcionaba con petróleo. Parte de mí siempre sospechó que era una idea horrible usarla en un escondite hecho de madera seca. La quinta noche de nuestra cruzada, todo se fue al infierno. Seguíamos viendo el brillo de los ojos de varios animales, pero cada vez que mirábamos a través de nuestras miras, no había nada. Se sentía como si estuvieran jugando con nosotros. Peter comenzó a disparar al aire, tratando de disuadir a esos malditos espeluznantes de lo que sea que estuvieran haciendo. Pero por supuesto, no funcionó. Tomé la linterna y la levanté más alto para iluminar mejor el suelo. Cuando me pongo de pie, me mareo y me caigo. Dejo caer la linterna, lo que a su vez inicia un maldito infierno. Abandonamos todo y simplemente descendimos por nuestra cuerda. Mi rifle estaba allí arriba, junto con la mayor parte de mi equipo favorito. Mientras estábamos allí en la noche, el escondite en llamas iluminaba mucho más que la linterna. Todavía me estremezco al pensarlo. La manada más grande de ciervos que había visto estaba parada en la línea de árboles. Todos sus ojos brillaban por las llamas, dándoles una apariencia infernal. Peter prácticamente estaba hiperventilando en ese momento y corrió hacia nuestros cuatrimotos. Encendimos los motores y nos fuimos de allí lo más rápido posible. Nunca miramos hacia atrás para ver si nos seguían o algo así durante todo el viaje de regreso. Seguimos conduciendo y soltando gritos de adrenalina mezclados con terror real. Cuando llegamos, Peter simplemente se fue a casa sin decir una palabra. Yo fui a mi apartamento y me encerré por completo del resto del mundo. Cerré mi puerta, bajé las persianas y apagué mi teléfono de mierda. Me quedé así durante un par de días. Luego tuve la repentina necesidad de tomar una copa. Ya había consumido todas las botellas de alcohol en mi apartamento, así que fui a un bar que estaba en mi calle. Cuando entré, me encontré con miradas preocupadas de las personas que me conocían. «¿Cómo estás?», me preguntó el bartender con un tono comprensivo.
Esto me sorprendió porque ninguno de ellos debería saber sobre la mierda por la que Peter y yo habíamos pasado esa semana. Podría estar mejor. ¿Por qué?, pregunté. Bueno, después del accidente de Peter, simplemente desapareciste por un tiempo. ¿El accidente de Peter? ¿Qué demonios había pasado mientras estaba en mi apartamento? Mi expresión dejó la situación bastante clara. ¡Mierda, hombre! Pensé que lo sabías. Luego me puse al tanto. Peter había empacado sus maletas y alquilado un coche destartalado con la intención de huir del pueblo. Había salido en un estado de embriaguez y había chocado contra un árbol a 120 km/h. El coche quedó destrozado y Peter murió en el acto. Después de unos minutos de silencio, recuerdo levantarme y simplemente salir de allí. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de entender lo que había sucedido. Finalmente, me encontré de regreso en mi complejo de apartamentos. Noté un pedazo de papel saliendo de mi buzón. Empecé a llorar cuando lo leí. Mi querido amigo, he decidido irme de este lugar. Ya no puedo soportar la sombra que cierne sobre nosotros y espero que algún día vengas a visitarme. Me ayudaste a superar momentos difíciles, pero esta vez no puedes ayudarme. Si decides venir, me puedes encontrar en... No está escrito exactamente así, pero entiendes la idea general. Lloré durante tanto tiempo que pareció una eternidad. Todavía me saltan las lágrimas mientras escribo esto. Después de aproximadamente un mes, decidí mudarme de Rusia y comenzar de nuevo. Sé que nunca podré escapar de mi pasado o de las pesadillas que siguen resurgiendo, pero puedo poner una gran distancia entre entonces y ahora. Todavía extraño a ese loco bastardo todos los días y nunca olvidaré lo increíble amigo que fue. Ahora vivo seguro en el corazón de una gran ciudad, lejos de cualquier bosque. A veces conduzco por algunos de los bosques más pintorescos, pero todavía se siente tan falso. Los bosques europeos no tienen la misma sensación cruda que los bosques rusos. A veces extraño mi antiguo hogar. Solo deseara que no hubiera una abundancia de animales aterradores merodeando por los bosques. No he experimentado nada sobrenatural desde que me mudé, y finalmente he aprendido a dormir bien por la noche. Hablo regularmente con mi psiquiatra sobre algunas de mis experiencias y ahora me siento más en control de mis miedos. Bueno, esa es mi historia. Créela si quieres. De cualquier manera es muy real para mí. Y la próxima vez que tengas la oportunidad, por favor levanta una copa por Peter. Honra su memoria y al hombre que fue. ¿Y qué tal, mis hermosas estrellitas? ¿Han escuchado ya el 4º capítulo de Internet No Make You? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté narrar para ustedes estas historias. Recuerden comentarme y darle like al video, suscribirse a mi canal porque estamos con la meta de llegar a 500 suscriptores. Este ha sido el último capítulo de las historias del guardabosques ruso y ya la siguiente veré de qué lo haré. Creo que tengo otras más archivadas por ahí. Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo porque este ya se acabó. Chao.